Gloria a Jesús. Gloria al que vive y reina. Buenas noches. El Señor continúe bendiciendo a su pueblo. Le bendecimos. Damos al Señor gracias porque nos permite poder estar por acá. Y bueno, esta noche tenemos el interés de comunicarle algunos intereses del Eterno. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido, hermano, hermana. Que la paz de Dios sea contigo. Gloria al Señor. La noche de hoy vamos a brevemente tocar un tema que tiene que ver con lo que es vigilia, la vigilia. Entonces vamos a descubrir, porque hay un interés del Eterno, y es que su pueblo regrese a lo que algunos llaman las sendas antiguas. Y obviamente la senda antigua, lo que estaba hablando el profeta Jeremías, era que el pueblo necesitaba regresar a la comunión con su Señor. Así que esa es nuestra expectativa. Así que esperemos en el Señor que usted que está de aquel lado pueda sentirse bendecido y agradecido por lo que Dios a través de este medio le va a ministrar y le va a impartir. Gloria al Señor. Recuerdo que este tema específicamente yo lo estuve ministrando en una vigilia en la ciudad de Caracas. Esta es una agenda del año 2012. Y bueno, esta palabra produjo una bendición poderosísima en la vida de los que la escucharon. Estuve también, creo que no sé si en 2 o en 3 oportunidades hablé acerca de esto, porque hay una discusión en torno a lo que tiene que ver con lo que es el horario de la oración. Algunos creen que la oración de la madrugada no tiene más poder que la oración del día. Y bueno, hay una discusión en torno a eso, hermana Rina. Pero lo cierto es que cuando usted va, por ejemplo, a los evangelios, hablando de la vida devocional del Maestro, usted va a descubrir que Jesús nunca oró de día. Jesús siempre oró en las noches. Quiere decir que la vigilia es el gran misterio no revelado en la vida de la gran mayoría de los creyentes. Incluso me trae a memoria este tema que en una oportunidad Jesús estuvo toda una noche, dice que estuvo en el monte, y en el monte estuvo toda una noche hablando con Dios. Quiere decir que el factor vigilia sí tiene una suma importancia, sobre todo en la vida de los que están aspirando o pretenden vivir una vida sobrenatural. La vigilia es un ingrediente esencial para que usted pueda vivir en el esquema ministerial el tipo de vida que Jesús vivió.
el que ora de noche, dijo alguien, un famoso predicador dijo que el que ora de madrugada tiene o vive una vida sobrenatural siempre. Entonces descubriremos a través de algunos pasajes de la Escritura que muchos de los grandes hombres de Dios, profetas, reyes, entre otros, fueron hombres que tuvieron como hábito la costumbre de el orar de madrugada. Entonces, la realidad de cómo la vigilia, porque a veces la gente va a una vigilia sin entender, no hay un concepto claro, no hay un algo revelado acerca de cuál es la ventaja que yo puedo obtener al vivir, al tener el hábito de el orar de madrugada. De hecho, el profeta Isaías, que fue uno de los profetas mayores, uno de los profetas que habló más, que se le reveló más acerca de la persona de Cristo, el profeta Isaías dice algo sumamente interesante. Isaías dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, yo madrugaré a buscarte. Quiere decir que posiblemente el profeta Isaías llegó a ser el profeta que fue porque obviamente era un hombre de vigilia. Hay una bendición muy grande en esto. Entonces fíjese que la vigilia, y yo no sé si usted crea que esto sea necesario, pero la vigilia nos da la vigilia nos da como cierto aire. Hay como que ciertas dimensiones que Dios abre, que Dios apertura a la vida de todos aquellos que hacen de la vigilia una práctica constante y permanente. Gloria al Señor. Entonces, hablar de vigilia es estar expectante. Que el que está despierto dice que es estar expectante ante una inminente revelación del escenario, territorio, dimensión o nivel donde Dios desea que nosotros comencemos a operar. Y a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención porque en la Biblia hay varios pasajes muy puntuales. Jesús siempre fue un hombre de oración de madrugada. Jesús en el día ministraba, pero cuando usted consigue a Jesús en una vida de oración, la vida de oración de Jesús fue una vida de oración de madrugada siempre. Jesús jamás fue al público en el día a orar por alguien. Jesús solamente en el día operaba bajo la revelación que se le entregaba en las vigilias de la noche. Jesús fue, hablando del ámbito ministerial, Jesús siempre fue un hombre que oró de madrugada. Siempre encontramos a Jesús orando de madrugada. Quiere decir que esto encierra un algo muy profundo. De hecho, cuando Jesús vino caminando sobre las aguas, entendemos que fue a la cuarta vigilia de la noche. Entonces se nos va a revelar cómo
el orar de madrugada nos da como cierto, ¿cómo le diría? Como que se nos da un aire a ciertos accesos, a ciertas dimensiones que obviamente posiblemente son desconocidas para muchos de nosotros. Gloria al Señor. A la cuarta vigilia de la noche, algunos sugieren que antes de Jesús venir caminando a la cuarta vigilia de la noche sobre las aguas, había orado aproximadamente de 9 a 10 horas. Quiere decir que a Jesús se le reveló algo que no se le ha revelado a la mayoría. La gran mayoría de los creyentes hay una tendencia a una pereza muy profunda. La iglesia ha perdido la buena costumbre de el orar de madrugada. Entonces hay todo un escenario porque aún las tinieblas, hermana Rina, los demonios obviamente lo que hemos descubierto a través de nuestro estudio es que en la madrugada es donde hay la mayor actividad de potestades de Satanás. Quiere decir que a los demonios se les ha revelado algo que no se le ha revelado a una gran cantidad de creyentes, muchos que van a escuchar este mensaje. La realidad que se manifiesta cuando nosotros aprendemos a hacer de la vigilia un hábito en nuestras vidas. Gloria a Jesús. A su nombre sea la gloria. Entonces, antes de ahondar un poco, vamos a resaltar algunas palabras asociadas con este tema. Y quiero que me preste atención. Si usted está de aquel lado, quiero que me preste muchísima atención, porque esto va a añadir y va a sumar y va a potenciar tu vida espiritual. Entonces hay algunas palabras relacionadas con este tema. La primera es víspera. Quiere decir que la palabra vigilia está asociada a una palabra que es la palabra apertura. Por eso entienda que Jesús jamás ministró en el día sin haber estado en el secreto de la vigilia en la noche. Es víspera, es trasnocho, es abstinencia, es proximidad, es cercanía, es un interés profundo, una preocupación, es un cuidado que se pone en algo, es desvelar, es descubrir lo que estaba oculto. Quiere decir que, y no sé, quizás usted no esté de acuerdo con lo que yo le voy a decir, orar de madrugada jamás será igual que orar en el día. Jamás. Hay un misterio en todo esto. Entonces vea que Jesús en su ministerio solamente ayunó una vez. Jesús en su ministerio solamente ayunó una vez. Pero muchas veces la Biblia señala
que se levantaba muy de mañana. Incluso una vez la Biblia afirma que pasó toda una noche orando. Entonces, la vigilia es el momento de la intimidad profunda. Habla de un corazón apasionado, desesperado, que anhela más que nada en la tierra la presencia de Dios. Gloria a Jesús. Alguien nos está echando broma por ahí llamando. Entonces se cree, vamos a ir cerrando, esta noche no vamos a hablar muchos, pero se cree que algo sobrenatural ocurre a las 2 o 3 de la mañana. Dios visita la tierra. Eso es un misterio. Entonces algo se está gestando. Esto quiere decir prepararse, desarrollarse o crecer. Habla de un embarazo que seguramente si nosotros nos diésemos la oportunidad de investigar tocante al tema de lo que ocurre en las vigilias de la noche, seguramente descubriremos que muchos de los grandes eventos de la Biblia ocurrieron de madrugada. Entonces, algo se está gestando. Es prepararse, desarrollarse o crecer. Escuche, habla de un embarazo y del tiempo que dura. Y también revela el periodo de preparación y elaboración de algo. A su nombre sea la gloria. Hay un pasaje bíblico que habla en Jueces capítulo 7. La Biblia habla de un hombre llamado Gedeón. Y yo le recuerdo que Gedeón, cuando fue llamado por Dios, Gedeón recibió, hermana Rina, una serie de instrucciones. Como la vigilia nos puede instruir acerca de qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos para que podamos tener victoria en algunos ámbitos de nuestra vida, por encima de todas las cosas en nuestra vida espiritual. Quiere decir que seguramente no hemos obtenido la victoria deseada porque no hemos agregado a nuestro lenguaje el lenguaje de la vigilia. Gloria al Señor. Entonces dice que cuando Dios llamó a Gedeón, Dios le dio una serie de instrucciones, porque en esa historia hay una situación espiritual en la casa de Gedeón, y era que en la casa de Gedeón habían levantado un altar a un Dios que no era Dios. Gloria al Señor. Entonces me parece sumamente interesante la historia de Gedeón, porque Dios le da una instrucción. Antes que venga la batalla en el campo, antes que venga la victoria en el campo físico, Gedeón necesitaba librar una batalla en el campo espiritual.
Y la Biblia señala, hermana Rina, que Gedeón, teniendo miedo de los hombres de la ciudad, se levantó de noche y derribó el altar que se le había edificado a Baal y cortó la imagen que se había hecho a una diosa llamada Acera. Gloria al Señor. Entonces hay un tremendo principio en esto. Hay un tremendo principio en esto. Y es un principio, hermana Rina, que muchos hermanos no han descubierto. Usted jamás tendrá victoria en el día si no ha estado con Dios en la noche. Lo voy a repetir nuevamente. Usted jamás tendrá victoria en el día. Hermana Rina, la gente quiere caminar en el día bajo cielos abiertos. Hermana Rina, en el día la gente quiere tener victoria. Hermana Rina, en el día la gente quiere caminar bajo puertas abiertas. La gente quiere tener el mismo nivel de victoria. Quieren caminar bajo el mismo nivel de victoria que Jesús caminó. Levantándose a las 9, 10, 11 y 12 del día. Jesús fue un hombre de oración de madrugada siempre. Toda la victoria que Jesús manifestó a través de su ministerio, el misterio no revelado de su victoria era estar con Dios por las noches. Entonces, fíjese que cuando usted va a la historia de Gedeón, la victoria de Gedeón sobre la nación madianita tuvo que ver, está íntimamente emparentada con la decisión que tomó Gedeón de levantarse de noche y derribar el altar que había sido edificado a Baal. Entonces la vigilia como lenguaje, como en la vigilia vamos siendo instruidos, hermana Rina, como en la vigilia se nos va impartiendo la dirección de lo alto. Gloria al Señor para siempre. Esa, pienso yo, es una de las razones muy puntuales acerca del por qué usted en el día a día no ha tenido la victoria. Necesita comenzar en su vida a hablar el lenguaje del reino de Dios. Uno de los lenguajes del reino es la vigilia. La vigilia. Entonces, cuando Dios pactó con Abraham, fíjese que de noche ocurrieron una serie de acontecimientos. Porque fue de noche, según nuestro estudio, fue de noche que Dios hizo pacto con un hombre llamado Abraham. En efecto, Jacob recibió la bendición. Que usted sabe que hay gente que quiere bendición. Pero la Biblia dice que Jacob obtuvo su bendición. Dice que estuvo toda la noche peleando con un varón. Entonces habla en el sentido de la persistencia de un hombre al cual se le cambió el nombre y se le dio y se le dejó una marca en su cuerpo físico como evidencia de que se había encontrado con Dios. Quiere decir que hay una serie de eventos, entonces, de cómo la vigilia nos instruye
y de cómo la vigilia tiene la capacidad para transformar. Dice la escritura, hermana Rina, que a Jacob el varón le descoyuntó el muslo de la cadera, le dejó una marca. Quedó esa mañana una evidencia de que Jacob en la madrugada se había encontrado cara a cara con Dios. Entonces consideramos, para ir cerrando nuestro mensaje, que nosotros necesitamos retomar el lenguaje de la vigilia en nuestras vidas. El lenguaje de la vigilia como un hábito. Hay un salmo que dice, el Salmo capítulo 63 dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi carne te anhela. Yo no sé cómo es ese asunto de que la carne anhela, pero el salmista dice: mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti, en tierra seca y árida, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Entonces, seguramente el Salmo capítulo 63 nos esté revelando que la esencia del cántico de David, que la esencia que potenció a David al nivel de adoración en donde él operaba, era porque se le reveló algo. David vivió, David tuvo la victoria que tuvo en su vida, en su reinado, en su gobierno, en su oficio, porque David era un hombre de oración de madrugada. Él dice, él dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Mi carne te anhela y mi alma tiene sed de ti. Gloria al Señor. Entonces, nosotros le bendecimos en esta noche. Y nuestra oración a Dios es que este mensaje pueda despertar en su vida el mismo deseo que hubo en Isaías cuando dijo: con mi alma te he deseado. Nuestro ruego a Dios es que este mensaje pueda despertarle a usted. Necesitamos despertar. Necesitamos regresar a los momentos de vigilia. Gloria al Señor. Algo ocurre. No es lo mismo orar a las 10 de la mañana que orar a las 3 de la mañana. Todos los hombres que probaron, todos los hombres que vivieron una vida de vigilia, tuvieron una vida sobrenatural. Gloria al Señor. Entonces, le bendecimos. Me gustaría, no sé si vas a agregar algo a lo que hemos estado conversando antes de concluir. Voy a comentar algo rapidito. Dios les bendiga. Ciertamente de madrugada acontece algo, y
aquí he estado pensando, bueno, Dios me ha ministrado, o se me ha venido a la mente, que cada vez que nosotros realizamos vigilia, siempre se manifiestan los demonios. Porque está ocurriendo algo, porque se está tocando algo en ese momento. Y hemos tenido esos testimonios de que cuando realizamos una vigilia con grupo de hermanos, se manifiestan demonios en cristianos y en no cristianos. Y ciertamente, como decía un pastor que ya no vive, nosotros no podemos estar durmiendo, tenemos que velar y orar, porque el enemigo no duerme. Él no duerme y anda siempre maquinando qué es lo que rodeándonos, qué es lo que va a hacer en contra de nosotros, en contra de la persona que le está haciendo la piedrita en el zapato, si se pudiera decir de esta forma. Entonces, sí ocurre algo cuando uno ora de madrugada, cuando uno busca a Dios de madrugada. Dios liberta a los cautivos, Dios sana a los enfermos, salen los demonios, las brujerías, se caen todos los trabajos de brujería y de hechicería que en ese momento se estén realizando, porque ahí está Dios respaldando. Entonces, ciertamente hay que buscar al Señor de madrugada. Si damos testimonio de que cada actividad que nosotros hemos realizado como vigilia, bien sea en un lugar cerrado o en la calle, hemos tenido la experiencia de que los demonios se manifiestan con la intención de perturbar, pero como Dios está respaldando a sus hijos en ese momento, Dios hace su obra para que esta persona pueda quedar libre de ese espíritu que lo atormenta. Entonces sí hay que buscar al Señor de madrugada. Hay un poder ahí. El enemigo no duerme, nosotros sí dormimos. Entonces tenemos que estar velando y orando para que no entremos en tentación, como dice la palabra. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No podemos dejar de buscar al Señor de madrugada. Sé que el enemigo coloca obstáculos, pero hay que sacrificarse, hay que hacer el esfuerzo para que usted vea lo que Dios hará a través de esa búsqueda que usted tenga con el Señor en ese momento de madrugada. Sé que hay batalla, pero Dios nos guarda. Nosotros, voy a contar otro testimonio de una congregación donde estuvimos en un anexo de una iglesia, y detrás de esa iglesia hay otra iglesia, pero una iglesia satánica. Y recuerdo yo que cuando comenzamos a ayudar a este pastor que ya no vive, las jóvenes me invitaron a hacer un ayuno y empezamos con vigilia. Pero yo sí decía, o sea, ellas me veían extraño, pero no me decían qué acontecía allí. Y recuerdo que cuando comenzamos a vigilar, habíamos como 10, 12 jóvenes. Cuando comenzamos a vigilar, se manifestaron demonios. Comenzaron a caminar encima del techo, tiraban las puertas, comenzaron a ocurrir una serie de actividades. De hecho, una de las jóvenes se endemonió y me fueron a buscar a mí. Yo tenía tanta experiencia, pero Dios nos dio, Dios nos ayudó. Y por su misericordia, lo que estaba afectando en ese momento salió. Después nosotros nos quedamos en la casa de ese anexo, pero en ningún momento nos dijeron que allí se manifestaban cosas. Ellos nos decían, y ustedes se van a quedar, pero en ningún momento nos dijeron que en esa casa de noche, ya de madrugada, hermano, cuando ya nosotros pensábamos que íbamos a dormir, se sentía que movían los cubiertos, abrían la nevera, lanzaban la puerta del baño, brincaban las escaleras. Y nosotros estábamos durmiendo en el anexo de la iglesia, brincaban en las bancas de la iglesia, se escuchaba como que si hubiese una fiesta. Y detrás estaba la iglesia satánica. Recuerdo yo, y todavía está, que esa iglesia hay muchos haitianos allí.
muchos haitianos que son discípulos de Satanás y están prácticamente haciendo estorbo a la iglesia en ese lugar. Sí tuvimos esa experiencia y nosotros los días que nos quedamos allí lo que hacíamos era vigilia, porque era tan fuerte, hermano, era una cosa, o sea, una opresión para que nosotros no durmiéramos, para que nosotros no pudiéramos salir al baño, porque al baño había que salir de la casa para poder ir al baño. Y estaba la iglesia pegada y el anexo. Entonces los demonios son reales, que el Señor los reprenda. Hay que orar, hay que buscar al Señor de madrugada, pero Dios nos enseñó y en medio de esas oraciones Dios te da autoridad y poder para que esos demonios salgan fuera en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, sí hay que orar de madrugada, hay que vencer el temor como hablamos en estos días. Usted tiene que levantarse, si usted se arrodilla y sienta que lo está rodeando algo, usted empiece a clamar, agárrese del Señor, si lo está haciendo en su casa, si está vigilando en su casa, porque tenemos a un Dios que nos respalda, amén. Y en las vigilias que llegamos a asistir, recuerdo yo que siempre habían jóvenes que venían de otra congregación y a las 2:30 de la madrugada se endemoniaban las jóvenes que nos visitaban de otra congregación. O sea, veamos cosas tremendas, hermano, pero Dios siempre da la victoria cuando usted lo busca en oración, cuando usted lo busca de madrugada. Amén, que el Señor les bendiga. Gloria a Jesús. Entonces, esto es tremendo porque por años, sobre todo estos últimos 10, 15 años, la iglesia ha entrado, hay mucha decadencia. La iglesia está en niveles de decadencia, tremendos niveles de decadencia espiritual. Gloria al Señor. De hecho, la mayoría de las vigilias que usted ve que se llevan a cabo, no todas, porque hay vigilias donde se mueve Dios y ocurren cosas. Pero la mayoría de las vigilias que las iglesias llevan a cabo, estoy hablando de vigilias de multitud, realmente esas vigilias no mueven el ámbito espiritual. Por eso nuestra invitación a usted que está de aquel lado es a que usted sea un practicante de la vigilia, pero en su vida personal. Usted necesita desprenderse de la cobija. Gloria al Señor. Fíjese que fue de noche que Pablo y Silas oraron y cantaron. Dice que a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban cánticos a Dios y le recuerdo que esa noche hubo tremenda liberación. Dice que vino un terremoto que estremeció la cárcel y las cadenas fueron rotas y las puertas fueron abiertas. Hasta el carcelero, según lo que entendemos por la palabra, se salvó, él y su familia, debido a dos hombres que entendieron el poder que hay en el lenguaje de la vigilia. La razón por la cual hay cosas que no se liberan, la razón por la cual no hay una experiencia de victoria en algunos asuntos de nuestra vida diaria. Gloria al Señor, porque la iglesia ha perdido la sensibilidad a la vigilia. Hablar de vigilia en este tiempo lo catalogan a usted como religioso, como fanático. Gloria al Señor, pero fue precisamente lo que Jesús hizo para tener la victoria que tuvo. Oración de madrugada. Despliega la mano de Dios. Oración de madrugada. Abre los cielos. Oración de madrugada. Gloria al Señor. Derriba los altares de los demonios, de los brujos. Cuando hay un hombre orando de noche, entonces los demonios no se pueden mover.
Gloria al Señor, porque es de madrugada que la mano de Dios entra en acción, entra en movimiento. Gloria al Señor. Cuando hay una mujer orando de madrugada, entonces los presos comienzan a ser liberados. Gloria al Señor. Tremenda respuesta recibirán todos aquellos que comiencen a caminar bajo el lenguaje, bajo el espíritu de la vigilia. Con mi alma te he deseado en la noche. Gloria al Señor. Cuando hay un pueblo clamando de noche, gloria al Señor, los brujos y los satanistas entran en confusión. Gloria al Señor. Cuando hay una iglesia parada firme de noche, gloria al Señor, Satanás no puede penetrar, aleluya, las murallas de la ciudad. Gloria al Señor, porque hay tremendo poder en la oración de noche. Así que nuestro ruego a Dios es que usted sea bañado. Nuestro ruego a Dios es que usted sea levantado. Gloria al Señor. Por el espíritu de la oración de noche. Usted necesita levantarse a interceder de noche. Gloria al Señor. Y tendrá testimonio de que cuando el pueblo está parado sobre la brecha, no hay demonio, gloria al Señor, que pueda, aleluya, seguir atando las vidas. Algo ocurre en las noches, gloria al Señor. Así que nosotros le bendecimos, damos gracias al Señor por los que han estado de aquel lado, gloria al Señor. Damos gracias al Señor por su vida. Esperemos en el Señor que usted pueda seguir respaldando esta iniciativa. Gloria al Señor. Dios nos ha movido a hacer esto. Así que esperemos en el Señor que el día domingo a partir de las 8 de la noche usted nos pueda acompañar. Amén. Te bendecimos y damos gracias al Señor por tu vida. El día de mañana estaremos de bautizo. Así que esperemos en el Señor que usted pueda estar orando para que nosotros podamos seguir extendiendo el reino de Dios sobre la tierra. La paz de Dios sea contigo. Buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros.